Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, con todo nuestro ser, Señor. En esta mañana, Señor, venimos a tu presencia gloriosa, Señor, para ser fortalecidos, Señor, para poder, Señor, oh Dios, crecer, Señor, en tu palabra, Señor, y en el conocimiento, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta hora, por esta oportunidad que nos das a hablar de tu palabra, Señor. Sea una bendición tu palabra, Señor, y sea una bendición para todos los que la han de escuchar, Señor. Esta palabra sea para crecimiento, Señor, para que podamos crecer, Señor, y poder, Señor, disfrutarte de una manera más plena, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La fe en la religión. La fe que toda la gente dice tener y habla de la fe. La fe en la religión. Todas las personas que tienen fe en la religión, su fe de ellos no viene de Dios. ¿De dónde viene esa fe y esa creencia? Por un lado, nosotros los seres humanos tenemos fe. Por el otro lado, Satanás infunde fe en las personas. La fe en la religión no viene de Dios, sino de Satanás. Satanás les produce su fe, su creencia, su engaño, para que crean en la mentira y no en la verdad. Satanás es el que produce en ellos fe, en la mentira, para que no crean en la verdad. Satanás utiliza a los falsos apóstoles para que les ministren mentiras. Satanás es la fuente de los apóstoles falsos. Ellos lo siguen en su engaño para frustrar el propósito de Dios, infundiéndoles una fe falsa, una fe satánica, al disfrazarse como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, en el verso 1 en adelante, esa fe que Satanás mete en las personas, también religiosas, también Satanás, a través de los falsos apóstoles y falsos maestros, entra dentro de la iglesia con su fe, con su engaño. Dice en el capítulo 11, en el verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y recibís otro espíritu, el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero pienso que nada he sido inferior a aquellos superapóstoles, pues aunque sea inexperto en el hablar, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os hemos manifestado. Dice en el verso 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que lo desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles. Los falsos apóstoles se introducen dentro de la iglesia para meter una fe. Pero esa fe viene del maligno. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Y no se maravillen, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran,
para hacerse pasar por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Este es un asunto muy importante. Los que predicamos o los que hablamos del Señor tenemos que ver qué clase de fe estamos hablando. ¿Estamos hablando de la fe de nosotros? ¿O de la fe que viene de Satanás? ¿O de la fe que produce Dios cuando la persona cree? Entonces, Satanás, ese es su propósito, frustrar el propósito de Dios que Él planeó en la eternidad para con sus hijos, para con la humanidad. Nuestra fe de nosotros. Hablemos de nuestra fe de nosotros. ¿Por qué nuestra fe de nosotros se basa en nuestros sentimientos? Y en nuestros sentimientos se basa nuestra fe. Cuando nuestros sentimientos se encuentran contentos, cuando todo nos sale bien, tenemos fe. Tenemos una fe en Dios. Pero cuando tenemos algún problema, nuestra fe y nuestro estado de ánimo se esfuma y ya no tenemos la fe. La fe viene, la de nosotros viene por el estado de ánimo en que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es la fe en la cual nosotros nos debemos vivir y debemos fortalecernos? No en la fe que proviene por una falsa enseñanza, no en la fe de nosotros, porque nuestra fe se conduce de acuerdo al estado de ánimo en la que nos encontramos. ¿De dónde viene la fe de Dios? Dice en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, en el verso 17. ¿De dónde? ¿Cómo llega la fe en nosotros? No la de nosotros. Dice, así que la fe proviene del oír por medio de la palabra de Cristo. Cuando una persona oye la palabra de Dios, viene la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En los siguientes versículos la Biblia nos revela el camino apropiado de la vida de un creyente. Dice en Romanos capítulo 1, verso 17, que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Y en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, dice el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es muy importante lo que está diciendo el hermano en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 en el verso 20. Primeramente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para poder nosotros disfrutar la fe, esta fe ya no es de nosotros, esta fe viene de Dios. Cuando nosotros atendemos la palabra de Dios, entonces viene la fe. La fe es Cristo mismo en nosotros. Cuando nosotros ya no vivimos y no le hacemos caso a los sentimientos ni al yo, entonces se produce la fe. La fe, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice, mas ahora la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la Escritura, porque por fe andamos, no por vista, 2 de Corintios 5:7. Nosotros andamos por fe, no por vista, no por las cosas que vemos, porque por fe andamos.
Segunda de Corintios capítulo 5 en el verso 7. Vamos a leer Segunda de Corintios en el capítulo 5. Dice en el verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Bien interesante estos pasajes de la escritura. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Al leer estos versículos vemos que el creyente vive por fe. Aunque tal vez aunque tal vez entendamos esto en nuestra mente, con relativa facilidad en nuestra vida no lo experimentamos tan fácilmente. Una vida de fe es totalmente diferente de una vida de sentimientos. En realidad, son diametralmente opuestos. El que vive por sus sentimientos hace la voluntad de Dios y pone su mente en las cosas de los cielos, pero solo cuando sus emociones lo apoyan. Es decir, nuestra fe, la fe que el Señor nos ha dado, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Solamente la fe de nosotros se relaciona con los sentimientos. Pero cuando éstas se van, todo termina para ellos. Una vida de fe no es así. Tener una vida de fe consiste en vivir por fe. El creyente que tiene fe no dirige su propia vida, sino que contempla a aquel en quien cree y permite que lo haga. La fe no mira las circunstancias, sino a aquel en quien ha creído. No ha cambiado la fe. La fe en el Señor no cambia, aunque todo a su alrededor cambie. Si aquel en quien ha creído no ha cambiado la fe, él sigue adelante, mantiene su relación con Dios. Es decir, el estado de ánimo que nosotros estemos en el estado de ánimo, en los problemas que nosotros nos encontremos, eso no va a cambiar nada. Nosotros seguimos en la fe. Aunque las cosas no vayan a nuestro favor, nosotros seguimos adelante en la fe. Pero la fe de nosotros que se basa en los sentimientos se esfuma cuando los problemas llegan, cuando las cosas no salen de acuerdo a nosotros. Entonces la fe de nosotros que se basa en los sentimientos se esfuma, desaparece. Pero la fe en el Señor no se va. La fe no depende de los sentimientos, sino del Dios en quien he creído. Ella actúa según lo indique aquel en quien cree, mientras que los sentimientos se miran a sí mismos y reaccionan a la forma en que uno se sienta. La fe pone los ojos en Dios, pero los sentimientos se miran a sí mismos. Dios nunca cambia, Él es el mismo. Cuando los días están nublados que cuando están llenos de sol. El que vive por la fe es inconmovible, igual que Dios. Su vida es la misma en la oscuridad que en la luz, pero los sentimientos cambian constantemente. Por lo tanto, el que vive por sus sentimientos convierte su vida inevitablemente en una vida de altos y bajos. Dios desea que sus hijos no se enfrasquen en el deleite, en el placer como su objetivo, sino que vivan por fe en Él. Ese es el tema, ese es el punto. Dios quiere que nosotros vivamos en fe, así como corren la carrera espiritual cuando se sientan bien. Deben también correr la carrera espiritual cuando se sientan mal. Cuando se sientan miserables. Cuando su actitud para con Dios, su actitud hacia Dios puede ser muy débil. Pero la fe en Dios no varía, no cambia.
según su estado de ánimo. La fe que Dios nos ha dado no cambia. Esa es la fe en la cual nosotros debemos caminar, en la fe, aunque se sientan secos, sin ganas de hacer nada, aunque se sientan que están en las tinieblas, si saben que cierta acción es la voluntad de Dios, deben seguir adelante, confiando en Él. A veces parece que hay rebeldía en ellos, se sienten tristes, deprimidos, desanimados, al punto de querer abandonar toda actitud y toda actividad de su senda espiritual. Pero deben hacer a un lado toda esa senda espiritual. Deben hacer a un lado todos los sentimientos y continuar avanzando, sabiendo que la obra en su sendero espiritual debe avanzar. Esta es una vida de fe. Una vida que no presta atención a los sentimientos, sino a la voluntad de Dios. Si uno cree que cierta es la voluntad de Dios, aunque no tenga interés en ella, lo hace. Una persona que vive por sus sentimientos hace solo las cosas de acuerdo con sus propios intereses, mientras que una persona que vive por fe hace la voluntad de Dios, le guste o no. Una vida centrada en los sentimientos induce a las personas a vivir alejadas de Dios y las conduce a hallar satisfacción solo cuando obtienen gozo. Una vida de fe hace que la persona viva para Dios y que haya satisfacción en Él. Si posee a Dios, no hay nada más que le pueda alegrar, pues ya es feliz. Tampoco se desanima por alguna decepción, por algo que ha pasado en su vida, algo que dependa de sus sentimientos. Todo lo que proviene de los sentimientos hace que el hombre viva para sí mismo, mientras que una vida de fe viva para Dios sin dar el más mínimo lugar a la vida del yo. Si uno vive por sus sentimientos, no ha entregado la vida del yo y la cruz y guarda un lugar para él. Es decir, una vida que vive por sentimientos significa que no ha entregado esa vida, ese yo a la cruz. Vamos a ver Hebreos capítulo 12 en el verso 2. Esto es muy importante, muy interesante. Aquí podemos pensar nosotros que los apóstoles fueron unos hombres que vivieron en la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron muertos, fueron apedreados, asesinados por causa del Señor, pero no perdieron la fe. Ellos no perdieron la fe. Aunque su vida estaba de por medio, ellos no perdían la fe. Aunque estaban prisioneros, no perdían la fe. El problema es que nosotros cuando tenemos problemas perdemos la fe, porque nuestra fe está basada en los sentimientos y no en la fe que Dios nos ha dado. La mayoría de nuestros fracasos es porque confiamos en nuestros sentimientos, en nuestra fe, y no confiamos en la fe que viene de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, nos va a decir la palabra de Dios de dónde viene la fe que nos hace victoriosos, que nos hace vencedores. ¿De dónde viene? Así como dijimos que la fe para los gentiles y para los que no han creído en el Señor viene de Satanás al infundirles mentiras y engaños. Así la fe para los hijos de Dios no viene de nosotros, sino de Dios. Por tanto nosotros, dice en el capítulo 12, en el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante no debe parar, no debe de cesar. Desde el momento que recibimos a Cristo debe de caminar. A través de los problemas y de las dificultades, esta carrera no debe de detenerse. Es que nos salimos de la carrera por los problemas, eso no. Nosotros tenemos que correr la carrera. Así nos encontramos en el estado que nos encontremos, porque el Señor nos ha dado la fe para correr la carrera. En el verso 2 dice cómo nosotros podemos ser llenos de la fe de Dios, no de la nuestra. Puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, es el autor. Fíjese bien, puesto los ojos en Jesús, el autor, el perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De dónde viene la fe? De Jesús. Esta fe del Señor viene cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús. En ese momento que nosotros, al oír la palabra, porque dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces inmediatamente entra el elemento de la fe de Dios en nosotros para que creamos nosotros. Nosotros por sí mismos no podemos creer en Dios. Nuestra fe es muy limitada. Con nuestra fe no podemos creer en Dios. Necesitamos la fe que viene de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos pasado a ser sus hijos, no fue porque nosotros lo hayamos decidido. Es verdad que nosotros cooperamos cuando escuchamos, pero todo viene de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el elemento de Dios, del Espíritu, entra en nosotros como la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Él, Cristo, es el originador, Él es el inaugurador, Cristo es el líder, el pionero, el precursor. La misma palabra griega es usada en el 2:10. Los santos vencedores del Antiguo Testamento solamente son testigos de la fe. Esto se refiere a lo que dice en el capítulo 11. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, a la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe sustenta las cosas que no se ven. Sin la fe no podremos sustentar las cosas, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Por eso dice que Dios nos ha dado muchas cosas que no se ven. ¿Y cómo las podemos sustentar? Por la fe. La fe sustenta las cosas que no se ven. Y por esa misma fe alcanzaron buen testimonio todos estos que murieron. Pero esta fe que ellos tuvieron, fíjese bien, los santos vencedores del Antiguo Testamento de Hebreos capítulo 11, solamente son testigos de la fe, mientras que Jesús es el autor de la fe. Jesús es el autor. ¿Cómo podemos hacer que una persona tenga fe si le hablamos de nosotros? Si no le explicamos la palabra de Dios, si no lo llevamos a la palabra de Dios, no va a poder tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesús
es el autor de la fe. Él es el originador. Él es el inaugurador. Él es el origen y la causa de la fe. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer. En nuestro hombre natural no tenemos la fe que vence. Porque a veces caemos en tantas debilidades, porque estamos poniendo nuestra confianza en nuestra fe, no en la fe que viene de Dios. En nuestro hombre natural no tenemos la capacidad de creer. No tenemos fe por nosotros mismos. La fe por medio de la cual somos salvos es la fe preciosa que hemos recibido del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 de la segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 1. Dice: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado. Fíjese bien esta palabra, se les ha asignado. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, se les asignó a cada israelita una parte de la tierra como su herencia para que trabajaran y para que vivieran a través de esa tierra. A nosotros, dice el apóstol San Pedro, que se nos ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe. Dios, cuando nosotros le recibimos, nos heredó la fe que vence, la fe que vence todos los problemas. Esta fe es la que vence, no mi fe. Mi fe falla. Dice que Dios, cuando le recibimos, nos asignó, nos ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. En esta fe preciosa que Dios nos ha dado, es la fe en la que vencemos. ¿Cómo se obtiene esta fe? La fe por medio de la cual somos salvos es la fe preciosa que hemos recibido del Señor. Cuando ponemos los ojos en Jesús, no en nosotros, no en las circunstancias, no en el problema que estamos pasando. Los apóstoles no ponían sus ojos en sus circunstancias. Aunque les declararon que los iban a asesinar, ellos no ponían la fe en lo que les estaba aconteciendo, sino en el Señor. La fe preciosa que Dios nos ha asignado no cambia. Sigue adelante. Aunque parece que Dios nos ha abandonado, aunque parece que Dios ya no está con nosotros, aunque parece que todo se ha terminado y que Dios no escucha nuestras oraciones, aunque sintamos todo eso, nuestra fe debe continuar. Nuestra fe no debe de parar, debe seguir. Cuando nosotros tenemos problemas, muy fácil nos olvidamos de orar y de buscar a Dios. Y decimos: no, Dios ya no nos escucha. Y nos desesperamos y abandonamos la fe. Pero cuando las cosas vienen y estamos muy bien y todo nos sale bien, entonces tenemos mucha fe y mucho gozo. Pero ese gozo y esa fe, Dios quiere quitarla de nosotros. Nos estorba, no nos sirve.
La fe que viene de Dios pone los ojos en Jesús, Él como el Espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45. Cristo es el que nos da la fe y que nos aviva. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 45. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 45. La fe que Dios nos da no se basa en nuestros sentimientos, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 15 en el verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dios nos da una fe viva. Esa fe se infunde en nosotros, nos infunde su elemento que hace que nosotros creamos. Luego, espontáneamente, cierta clase de fe surge en nosotros, en nuestro ser, y así tenemos la fe más preciosa para creer en Él. Esta fe no proviene de nosotros, sino de aquel que se imparte en nosotros, como el elemento que cree a fin de que Él crea por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de creer, pero Cristo entre nosotros para que nosotros creamos en Él. Por consiguiente, Cristo es nuestra fe. Vivimos por Él como nuestra, es decir, vivimos por su fe. Gálatas 2:20. Y no por la nuestra. Jesús, como el autor y el origen de la fe, también es el líder, el pionero, el precursor de la fe. Él abrió el camino de la fe y como precursor fue el primero que anduvo en él. Por lo tanto, puede llevarnos en sus pisadas por el camino de la fe. Mientras ponemos los ojos en él, el originador de la fe en su vida y en su camino sobre la tierra, y el perfeccionador de la fe es su gloria, y en él los cielos, él imparte y nos infunde la fe a la que dio origen y la perfecciona. Porque Él es el consumador, Él es el completador de la fe. Jesús también es el consumador, el completador de la fe. Él concluirá lo que originó. Él completará lo que inauguró si ponemos los ojos en Él. Esto es lo que dice Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, en el verso 1. No en nosotros. No pongamos los ojos en nosotros mismos. Tampoco pongamos los ojos en otras cosas que no convienen. Fíjese lo que dice, déjele leo aquí el pasaje que leímos en el capítulo 12, en el verso 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Quisiera leerles aquí el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Yo he escuchado a algunos predicar sobre el capítulo 12:1 y aquí se está refiriendo que nosotros los creyentes, comparado con las olimpiadas, que los que corren en los estadios alrededor, y que los que están en las gradas son los testigos, los que están viendo la carrera de los corredores. Algunos llegan a decir que estos testigos son los testigos del Antiguo Testamento que nos están viendo a nosotros correr la carrera que tenemos por delante. No sé de dónde sacaron eso. Es decir, que están diciendo que los profetas del Antiguo Testamento que murieron como mártires, que están en el cielo, que nos están aplaudiendo y nos están echando porras y ánimo para que corramos la carrera en Cristo. Eso es lo que están diciendo. Y que esos son los que están sentados en las gradas aplaudiéndonos y que nos están mirando desde el tercer cielo aquí en la tierra, cómo andamos corriendo la carrera. Esta es una falsedad. Esta palabra que ellos llegan a decir, ¿de dónde la sacaron? Jamás. Este pasaje se basa en eso. Ellos son testigos de la fe del Antiguo Testamento, la fe que ellos vivieron. Ellos dan testimonio y son testigos de la fe del Antiguo Testamento, de lo que habla en el capítulo 11. Ellos son testigos de la fe del Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros somos los testigos de la fe. Los testigos de la fe que ahora esté en nosotros es Cristo, nuestra fe. Y para ser un testigo de Cristo, necesitamos experimentarlo, vivirlo. Ser testigo es decir, yo soy testigo del poder de Dios porque yo lo he experimentado. Ahí no es un asunto de hablar y estarlo diciendo, sino de experimentarlo. Ser testigo es alguien que ha participado y es testigo del poder de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por poner los ojos en Jesús. Fíjese bien lo que dice aquí en el Evangelio de San Marcos. Marcos en su Evangelio. Vamos a leer Marcos. Qué preciosa es la fe, qué gloriosa es la fe. Pero la fe del Señor, la fe que no cambia, la fe que no varía, la fe que sigue adelante. Esa es la fe. Esa es la fe en la cual nosotros hemos creído. Marcos capítulo 5 en el verso 21. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se congregó junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Al verle cayó a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo, mi niña está a punto de morir. Ven y pon la mano sobre ella para que sane y viva. ¿En quién tenía fe? Esta fe que este hombre tenía proviene de Dios. Él había escuchado de Dios. Él había oído de Dios. La fe viene por el oír. Y fue con él. Y le seguiría una gran multitud. Y le apretaban. Entonces una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Antes empeoraba. Cuando oyó lo que se decía de Jesús, esta mujer escuchó. Escuchó hablar de Jesús. Nosotros ya hemos escuchado muchas cosas de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué esta mujer decía si toco siquiera su manto?
seré sana. ¿Cuánta gente hoy se encuentra enferma? Pero un día le hablan de Jesús y al escuchar la palabra, el elemento de la fe entra en ellos, en el enfermo, y sana. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella dolencia. Al instante Jesús, conociendo en sí mismo que de él había salido poder, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había sucedido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Por eso a veces nos confundimos. Pensamos que aquí la fe es nuestra, pero no. Esta fe de la que el Señor le está hablando vino porque ella había oído la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando la persona oye la palabra de Dios, entra la fe que la hace que crea en Dios. Esa fe preciosa que dice el apóstol San Pedro es preciosa. No cambia, no varía. Aunque nos sentamos que las cosas no van de acuerdo como queremos, no cambia. Sigue adelante. Un creyente así no deja de correr la carrera, porque tiene puesta la mirada en el perfeccionador de la fe. Dice en Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, otro pasaje muy interesante. Ahorita lo leemos, ese pasaje de Isaías 53. Entonces Jesucristo es el completador, Él es el originador y es el que va a terminar de perfeccionar esa fe. Esa fe es la que nosotros necesitamos para completar, para correr la carrera celestial. Para experimentar a Cristo que mora en nosotros, necesitamos volvernos a nuestro espíritu y tocarle. Para disfrutar al Cristo celestial, necesitamos apartar nuestra mirada de todas las cosas terrenales. Ese Cristo está en nosotros. Para experimentarlo, necesitamos tocarlo en nuestro espíritu. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, en el 22:30, Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el mar por fe. Mateo 14, 22 al 30. Ellos estaban y de repente vieron al Señor que iba hacia ellos caminando en el mar. El Señor le dijo a Pedro que descendiera y que caminara. Pedro anduvo por fe. Pero cuando Pedro vio las circunstancias, se hundió. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vamos adelante y vemos las circunstancias, los problemas, abandonamos la fe. Porque esa fe de nosotros se hunde. En la palabra del Señor, cuando Pedro vio el fuerte viento, su fe se esfumó. Sus sentimientos lo apartaron de la fe. Pedro debía de haber andado por fe en la palabra del Señor, sin mirar las circunstancias, es decir, sin andar por vista. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Él debería haber puesto los ojos en el Señor, puesto que Jesús le dijo a Pedro: ven. Pedro debió haberse quedado,
Pedro debió haberse quedado con esa palabra y no debió haber dudado. Así que el Señor reprendió a Pedro. La fe viene por la palabra del Señor. El Señor le dijo a Pedro, ven. Y Pedro fue en la fe. Pero cuando las olas y el viento, perdió la fe. Si nuestra fe se apoya en nuestros sentimientos, fracasamos. Mientras tengamos la palabra de Dios, debemos creer y no dudar. Dice que la palabra viene, que la fe viene por el oír la palabra. Isaías 53 dice en el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. No tiene aspecto atractivo ni majestad para que lo miremos, ni apariencia hermosa para que lo deseemos. Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Cristo vino para salvarnos de Satanás, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte y para salvarnos del yo. La salvación lograda por Cristo, por nuestros pecados en la cruz, fue para toda la humanidad. Aún antes de nacer, Él ya había muerto por todos, sin que nosotros hubiéramos creído. La salvación de nuestra manera de vivir viene por la muerte de Cristo en la cruz. La salvación que Cristo nos ha dado consiste de salvarnos de Satanás, del pecado, de la muerte y del yo. En el capítulo 5, en el verso 4 de Isaías dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, afligido, mas el herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios no miró a nadie más como un pecador más que Él. Él era el único pecador, Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él era el único pecador delante de Dios. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo por nuestros pecados. Él era el único pecador para delante de Él. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y en el verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz no solamente llevó nuestros pecados, sino también llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día llevar nuestras enfermedades a la cruz? Solamente cuando nosotros, el Señor, abra nuestros ojos y podamos ver lo que logró. Así como llevó los pecados, llevó las enfermedades. Nosotros debemos de vivir una vida plena. Mientras estemos en esta tierra, debemos de vivir una vida plena. Esa vida plena la podemos llevar adelante solamente por el poder de la fe que está dentro de nosotros. Cuando nosotros atacamos todas las enfermedades que existen y que hay en esta tierra, nosotros la única manera de vencer esas enfermedades es a través de la fe. Esta mujer que tenía flujo de sangre solamente pudo ver que en Cristo estaba su sanidad. Esto no quiere decir que no tome medicamentos o que no busque doctores, pero si usted se graba en su mente que la sanidad viene de Dios y usted empieza a trabajar y empieza a buscar a través de la fe que viene de Dios, nosotros encontraremos sanidad para nuestro cuerpo físico.
También tenemos que ver que cuando nuestro cuerpo físico esté enfermo es por causa de algún pecado que estamos o que hemos cometido y empezamos a ver en nuestro cuerpo alguna enfermedad. Todo esto tiene que abrirnos un panorama para que nosotros podamos terminar nuestros días que Dios nos ha designado aquí en la tierra con plena salud, viviendo por la fe. Pero también tenemos que ver cuando Dios nos disciplina a través de algo, aunque nosotros no hayamos cometido nada, tenemos que ver cuando Dios nos está disciplinando porque Él tiene un propósito, que crezcamos en la fe. En Gálatas 2:20, si el cuerpo sufre por causa del Señor, el padecimiento debe ser por causa de Él. Muchas veces, aunque el cuerpo sufre, el corazón sigue lleno de gozo y vivimos para el Señor. Continuamos avanzando, no solo cuando suframos físicamente, sino también cuando nuestro corazón sufra y no esté dispuesto en lo más mínimo a avanzar. El creyente debe saber que vivir por el Señor significa no dar lugar al yo y voluntariamente entregarlo a una muerte total. Si nos olvidamos de nosotros mismos y gustosamente recibimos todo lo que proviene de Dios, aun cuando sean cosas oscuras, secas, insípidas o confusas, viviremos para el Señor. Si vivimos centrados en nuestras emociones, haremos la voluntad de Dios solo cuando nos traiga gozo. Pero si vivimos por fe, podemos obedecer al Señor en toda circunstancia. Muchas veces sabemos que algo en particular es la voluntad de Dios, pero no tenemos el más mínimo de ello, ni tenemos el interés de ello. Nosotros solo hacemos la voluntad de Dios, lo que nos gusta, y lo que no lo hacemos. Eso es una verdad. Nosotros hacemos la voluntad de Dios solamente en las cosas que nos gustan, pero no en todo. Son demasiados los creyentes que solo hacen la parte de la voluntad de Dios que concuerda con sus deseos. ¿Qué es una vida de fe? Una vida de fe es aquella que en toda circunstancia se conduce en fe, en Dios. En el capítulo 13, en el verso 15 del libro de Job, Job dijo esta palabra: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esta es la fe. Este hombre estaba pasando por unas circunstancias. Él no sabía qué le estaba sucediendo. Job no sabía lo que le estaba pasando. Pero pudo decir esta frase en Job 13:15: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es fe. Esa es la fe. No solamente alabamos a Dios y nos reunimos a alabar a Dios porque todo va bien, porque todo nos sale perfecto. Porque también hemos aprendido a adorarlo cuando las cosas no salen bien. Esa es la fe. No solamente oramos cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas no salen bien. Esa es la fe. Puesto que creímos en Dios, le amamos y confiamos en Él, no importa dónde nos ponga, así nos trate mal, o si permite que pasemos por fuego refinado y nos deja padecer físicamente, emocionalmente, creímos en Él y le seguiremos amando y seguiremos confiando en Él. Esta es la fe. No acabaríamos en hablar de esta fe. Tenemos mucho que decir de esta fe. Pero le puedo asegurar que la mayoría de los creyentes de hoy están dispuestos a sufrir en el cuerpo mientras tengan paz en su corazón. Pero ¿quién estará dispuesto a renunciar el consuelo en su corazón y confiar solamente en Dios? Esta es una vida más alta y más avanzada.
¿Quién puede deleitarse en la voluntad de Dios sin desanimarse y entregarse a Él, aun cuando sienta que Dios lo rechaza? Aun cuando sienta que Dios ya se olvidó de usted, ¿quién puede seguir adelante? Cuando vea que la mano de Dios, o sienta usted que la mano de Dios o Dios mismo lo ha abandonado. Eso seguramente llegaron a pensar los apóstoles cuando estaban siendo martirizados, que Dios los había abandonado. Pero ellos vivían en la fe. Esta es la fe. Esta es la fe que nosotros hablamos. Una fe que no viene de nosotros. Una fe que proviene de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aumentanos esta fe, Señor. Perfecciónanos esta fe en nosotros. Señor, anhelo esta fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Que sea una bendición, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén.